mañana pasaron cosas aquí, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso O sea, Jesús. el testimonio de Andrea nos confirma, hermano, algo que el Señor espera de nosotros, que se ha venido repitiendo esta semana y no es casualidad tampoco. Que la Escritura dice, oh hombre, y obviamente incluye la raza humana, los seres humanos, todos nosotros. Él te ha declarado lo que es bueno, Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando dice amar misericordia, no es tener misericordia, hermano. Te puede tener misericordia. Pero dice ámala. Ama la misericordia. Y la misericordia es cuando uno le extiende el favor, el perdón, la gracia. Que es lo que Dios hace con nosotros continuamente, tener misericordia. Y si algo era que le revelaba o le mostraba a Dios a mi hermana Andrea en esa experiencia que ella tuvo, precisamente cuánto el Señor espera de nosotros, hermano. El ejercicio del amor, de la misericordia, en esa intercesión, en ese ruego, en esa súplica, en esa oración que hace el pueblo por los demás. Porque hace falta, hermano, hace falta un intercesor. Alguien, hermano, que se levante. Alguien que salga a favor. Alguien que ruegue por los otros. Hace falta un intercesor. Y yo lo veía en esa experiencia de mi hermana Andrea. O sea, porque el Señor decía, ¿y tú? O sea, ¿qué vas a hacer tú? Y aunque ella estaba viendo la iglesia y la condición de la iglesia en esa visión, básicamente el trato fue contigo. Porque a quien te señaló el Señor fue a ti. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque el cambio comienza, hermano, conmigo. Amén, gloria a Dios. Este es el tiempo de la apostasía, lo estamos viendo, hermano, y de qué manera en el mundo entero. Nosotros estamos viendo transformarse delante de nuestros ojos, hermano, a una velocidad vertiginosa. El mundo hacia lo malo. Que nosotros estamos escuchando cosas ahora, hermano, que parecen increíbles. Porque David Jeremiah hace como 3 o 4 años atrás, quizá más, no estoy seguro, pero él publicó un libro que decía I never thought that I lived to see something like this, o era el subtítulo. Yo nunca pensé que iba a vivir para ver cosas como estas. Porque lo que estamos viendo ahora, hermano, está más cerca y nos pone más cerca a nosotros de lo que Nilsa predicaba esta mañana, de lo que nosotros pensamos. Que es que Nilsa, el mensaje que el Señor le dio fue, preparado o no, yo vengo ya. Yo vengo. O sea, tú estés preparado o no estés preparado, yo vengo. Y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, hermano, nos pone más cerca a nosotros de ese momento en que Dios viene, hermanos, no a salvar el mundo. Eso es lo que Él ha estado haciendo hasta el día de hoy. Lo va a hacer hasta que venga por nosotros la iglesia. Y lo va a seguir haciendo luego en ese periodo terrible que se llama la gran tribulación que está por comenzar. Pero el Señor viene, hermano, y viene pronto a levantar un pueblo santo para entonces poder desatar su ira sobre un mundo condenado y pecador. Eso es lo que viene, hermano.
Eso es lo que está dentro del plan profético de Dios inmediato. Y lo que nosotros estamos viendo pasar a nuestro alrededor ahora, querramos verlo o no querramos verlo. Ready or not, Nilsa, ready or not, willing or not, wanting or not. Lo que estamos viendo alrededor, hermano, apunta a que eso está por ocurrir ya, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque si no, nadie se salva, hermano. O sea, si la próxima generación, nuestra próxima generación, estos niños que se están levantando ahora, van a ser educados por un sistema como el que nosotros tenemos ya, hermano. Entonces, esos que se maleduquen bajo ese sistema son los que van a estar gobernando dentro de poco. Van a ser los alcaldes, los asambleístas, los senadores, presidentes, hermano, eso. Enemigos de Dios, candidatos al infierno, hermano. Una cosa no se puede negar, hermano. Este es el tiempo de la iglesia. Para este tiempo Dios nos puso aquí. Y el Señor nos dio niños con la idea de que si esos niños, si Él no viene antes, hermano, de entre esos niños, Él va a sacar los próximos predicadores y ministros de la palabra del Señor. Él va a levantar gente, hermanos, preparados para lidiar con el asunto como está ahora y poder tratar las situaciones. Yo lo veo también. Veo como jóvenes valientes, hermanos, se levantan en contra de la corriente del mundo. En lugares, hermanos, donde lo que hay son, en inglés dicen strongholds. Fortalezas. Fortalezas. Del mal, hermano. Y ahí Dios está levantando una juventud poderosa. Pero usted sabe qué, iglesia, hace falta un intercesor. Había un predicador en el siglo XIX, se llama Charles J. Finney. Dios lo usaba en milagros, lo usaba de forma sobrenatural. Hacía campañas alrededor de la nación y creo que hasta Europa llegó Finney con el mensaje poderoso del Señor, en milagros, en señales y en prodigios. Pero había algo que tenía Finney, hermano, que era que un compañero de ministerio de él, no recuerdo el nombre ahora. Mire si es tan así que el nombre de Finney me acuerdo y el del otro no. Él llegaba a los lugares de campaña 2 semanas antes de que comenzaran y se metía en un cuarto a orar, a ayunar, a presentar la campaña, a pedirle a Dios que le diera mensaje, que le diera palabra y que le diera poder a Finney. Y cuando llegaba, hermano, el día de comenzar la campaña, ya el ambiente estaba preparado, porque hacía 2 semanas en aquel lugar había un intercesor. Cuando él salió de la organización o del grupo de Finney, no había pasado un año cuando el ministerio de Finney terminó. Y yo no creo que es casualidad, hermano, porque Finney no trabajaba solo. Dios le puso a él un compañero de milicia para que fuera el intercesor. Y hace falta un intercesor. Fue lo que el Señor le mostró a Andrea, que debiéramos ser todos nosotros. Fue lo que el Señor le mostró a John, cuando le está mostrando estos jovencitos que no están entre nosotros, hermano, para orar por ellos, rogar por ellos, ayunar por ellos esta semana. Porque hace falta un intercesor. Hoy comienza, hermano, lo que se llama la Semana Santa. Hoy. Y yo podía haber usado cualquier pasaje de los que se acostumbra a usar para este tiempo. Ponernos dentro del marco histórico, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. El comienzo de esa última semana del Señor. ¿Cuál fue el propósito de todo esto y demás, hermanos? Pero yo estoy aquí hoy para que veamos nuestra necesidad y para que el Señor obre en nosotros de tal manera que cada uno de nosotros, hermanos, se vuelva un intercesor. Porque usted sabe qué, eso fue lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Si va conmigo a la palabra del Señor,
Y le voy a pedir que se ponga de pie en respeto a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias, papá. ¿Y qué es un intercesor, hermano? Las mamás aquí saben lo que es un intercesor. Allá el muchacho hizo lo que no debía hacer, que ella le dijo 20 veces que no lo hiciera. Lo amenazó de esa manera terrible que las madres amenazan. Si lo vuelves a hacer, te voy a castigar. Y el muchacho ni miró para atrás, hermano, siguió como que aquí no pasó nada. Pero lo hizo y la noticia le llegó a papá. Que no amenaza. Ese cuando baja, baja y baja sólido. Ajá. Y allá va la intercesora. Mira, ten cuidado, no le vayas a dar un mal golpe. Abogando por el sinvergüenza. Malcriado, desobediente. Que lo que se merece, sí, hermano, es que se la den bien. ¿Da? Pero salió la intercesora, hermano. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4. Vaya al verso 14. Estamos en Lucas, ¿verdad? Ajá. No, lo estaba probando, es en Lucas. Ajá. Ok. No era a ver si están prestando atención. Es Lucas, hermano, capítulo 4. Sí, pasaron la prueba, los felicito a todos. Muy bien, están atentos. Lucas capítulo 4, verso 14. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vaya conmigo al 17, perdón, al 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Si se levantó a leer era porque estaban, ¿qué, hermano? Sentado. Era la costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Háblanos. Fortalécenos, edifícanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Amén. Se pueden sentar, iglesia. ¿A qué vino Jesús, hermano? Hoy comienza Semana Santa para nosotros. La jornada de Jesús en un tiempo como este, hermano, ya había comenzado 3 años antes. Este evento que estamos leyendo aquí fue aproximadamente varios meses después de haber comenzado su ministerio, quizá 1 año, donde hubo esta situación.
Pero mi pregunta era porque Jesús leyó una porción de la Escritura. De hecho, entró en Nazaret, la ciudad donde él se había criado. Y como era su costumbre, hermano, y la gente lo conocía, cuando lo vieron llegar y ya habiendo comenzado su ministerio y la gente habiendo escuchado de las cosas que había hecho, especialmente allí en Galilea, donde está Nazaret, no costó mucho cuando él entró en la sinagoga que la gente entendiera que quien debía ministrar ese día era él. E hicieron lo que hacían por costumbre también, que ese día, el sábado, el ministro que le correspondiera, el rabí, el maestro que le correspondiera, le entregaban el libro de la ley. Y así hicieron con Jesús. Y él lo abre, hermano, y dice que encontró el profeta Isaías y leyó este pasaje que está aquí. Pero lo grande del asunto, hermano, porque obviamente cuando él leyó Isaías, está leyendo una palabra profética. Isaías se le llama, hermano, entre los teólogos el príncipe de los profetas. Nadie escribió profecía sobre el futuro, sobre el Mesías que había de venir en el futuro, más, hermano, ni más claro, ni mejor en el Antiguo Testamento, hermano, que Isaías. Isaías anticipó tantas cosas de ese Mesías que había de venir. Y déjeme decirle algo, hermano, que el Mesías, el ungido, eso era lo que Israel esperaba. El ungido. ¿Qué pensaría el pueblo cuando estaban esperando al ungido? ¿Usted sabe cuál era la experiencia del pueblo? La experiencia del pueblo es que el ungido era, por ejemplo, el sumo sacerdote. Cuando uno terminaba su función y venía el otro, ese sumo sacerdote, el intercesor delante de Dios a favor del pueblo, a ese se le ungía. ¿Y usted sabe cómo lo ungían? Le echaban aceite por encima. Pero que puede ser que hubiera un cambio de administración, murió el rey y venía otro rey, el que iba a gobernar sobre el pueblo, aquel que Dios tenía, de la descendencia, en este caso, por ejemplo, de David. Y a ese rey había que ungirlo también. ¿Y usted sabe cómo lo ungían? También le echaban aceite. Pero podía ser, hermanos, uno que fuera llamado a ser profeta de Israel. Llamado por Dios a servir como profeta. Y en la antigüedad, hermano, y es un día que vale la pena estudiar estas cosas y lo vamos a estar haciendo, había inclusive, hermano, escuela de profetas. Y usted puede pensar, por eso es que yo he visto por ahí. No, hermano, lo que usted está viendo por ahí son charlatanerías. Eso es infernal. Porque se está levantando, hermano, una ola de falsos maestros y falsos profetas, tomando el don de Dios como si fuera algo de ellos y repartiéndolo ellos, tomando la función del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, hermano. Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, y eso está en 1 Corintios capítulo 12, está la lista ahí, 9 dones sobrenaturales. Y si son sobrenaturales porque vienen de Dios, hermano, y vienen acompañados de un poder que el hombre no tiene. Lo da Dios. Y dice la Escritura que quien los reparte es el Espíritu Santo a cada cual como Él quiere. Es como Él quiere. No es como el hombre quiere. Hay escuelas aquí ahora de hablar en lenguas, hermano. Ven acá que te vamos a enseñar a hablar en lengua. Mire, hermano, para hablar en lengua, usted lo que tiene que hacer es abrir la boca y que la presencia del Señor que mora dentro de usted reviente con ese poder sobrenatural de Dios, hermano. Su lengua se destrabe y usted empiece a hablar, sea humana o angélica, lenguas espirituales. Eso es un don sobrenatural. Eso no es para ser enseñado, hermano. Así como que sí, ahora repite conmigo. No, hermano, no. Que el Señor reprenda al diablo. Lo de Dios es de Dios, hermano. Y lo de Dios es sobrenatural. Si es natural, hermano, es del hombre, no es de Dios. No estoy diciendo que es del diablo, estoy diciendo que es del hombre. No es de Dios.
Quizá el pueblo estaba esperando que llegara aquel hermano que iba a ser ungido con aceite para tomar el oficio. Pero cuando Jesús leyó Isaías, hermano, ¿sabe lo que leyó? El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero escucha bien, iglesia, porque dice, por cuanto me ha ungido. Ahí es donde yo me emociono, hermano. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús al pueblo? Le está diciendo, yo soy el ungido. Yo soy el Mesías. A mí no me ungió el aceite, porque el aceite es símbolo del que verdaderamente unge. A mí me ungió el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Porque eso fue lo que dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. ¿Con qué lo ungió, hermano? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo ungió el Señor, hermano? ¿Usted recuerda cuando Jesús se fue a bautizar? Que los cielos se abrieron. Y dice que el Espíritu descendió como paloma y reposó sobre él. Y de momento ahí hubo la manifestación, hermano, audible, visible, la única en la Escritura de la Trinidad de Dios, cuando la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Uy, hermano. Y entonces él dice, hermano, ¿para qué lo ungió Dios? Y todo lo que menciona, hermano, es a favor de nosotros. Ahora, esto es solamente esta porción de la Escritura, hermano, para llevarnos a nosotros a la idea de por qué, o sea, ok. Y en Semana Santa nosotros escuchamos estos mensajes una y otra vez, hermano, de lo que Jesús hizo. Pero ¿por qué? ¿Por qué vino Jesús, hermano? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y en muchos de nosotros la respuesta está más que clara, iglesia. Pero para mí había una razón primordial para que Jesús ese día en ese lugar, tomando el libro de la ley de Dios, hermano, específicamente llegara a ese pasaje y lo leyera. Y por eso quiero que me acompañe, porque lo bueno que dice aquí es dónde está, que es en Isaías. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 59. Perdón, vamos al 61 primero y luego vamos al 59. Donde Jesús leyó, hermano, fue en Isaías 61. En el tiempo de Jesús, esos numeritos no estaban ahí. Usted tenía que conocer el rollo. Específicamente el rollo del libro y llegar a donde usted quería encontrar, porque capítulos y versículos no estaban divididos en aquel tiempo. Y si usted va conmigo al capítulo 61, que me fascina, hermano. Dice el verso 1, ¿está ahí conmigo, iglesia? Lo que dijo el Señor, el Espíritu. Oiga, pero aquí está la profecía completita de Isaías. Jesús lo que hizo fue frasearla, hermano. Él leyó allá, el escritor, porque en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo inspiró la escritura, hermano, entre el pueblo de Dios ya había la costumbre de no mencionar el nombre de Jehová. Y usted encuentra que por eso en el Nuevo Testamento, hermano, el nombre de Jehová no aparece como tal. Usted si mira el nombre de Jehová no aparece. Los testigos de Jehová lo añadieron, hermano, pero no es parte de la escritura original inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con el nombre de Jehová? ¿Desapareció? Hermano, no. Cuando usted se va a Juan, yo siempre le recomiendo esos pasajes, hermano, esos capítulos de Juan 14 al 16, usted encuentra una cosa, hermano. Que ahí Jesús hablando con los discípulos le dice un momento, hablando en el capítulo 17, ya orando Jesús, dice, obrándole a papá, le dice, Señor, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Y sabe lo que dice después, hermano? Y lo daré a conocer
aún. El que estaba hablando era Jesús, por tanto, hermano, el nombre del que él estaba hablando era el nombre de quién, a quien él le estaba hablando, el nombre de papá. No le puedo dar toda la teología ahora, pero esto es bien dulce de entender, hermano, porque en el nombre de Jesús, el nombre de Jehová está metido, porque Jesús, hermano, en el idioma hebreo es Yehoshua, Yeshua, que es Jehová salva o Jehová es salvación. Así que cada vez que usted dice Jesús, hermano, usted está exaltando y usted está adorando y usted está alabando también el nombre de Jehová. Y aquí, hermanos, cuando llegamos a Isaías 61, está completito eso, bien lindo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Óigame, ¿usted sabe qué? Que hasta ahí llegó Jesús. Cuando leyó la lectura de Jesús, hermano, llegó hasta ahí. ¿Y usted sabe lo que dijo Jesús? Dijo, hoy, esto se está cumpliendo delante de ustedes. Hoy esta profecía se cumple delante de ustedes. Pero usted sabe qué, iglesia, que esa no es toda. Mire lo que sigue después. Porque cuando Jesús terminó allá la lectura, ¿sabe que no terminó en un punto, hermano? Terminó en una coma. A proclamar el año agradable, el año de la buena voluntad de. Oiga, y después eso lo que hay es una coma, hermano, y un i. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Usted sabe qué, iglesia? Esa parte está por cumplirse. Jesús se detuvo donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, hermano, y ahí paró. Y dijo, hoy esto está cumplido delante de ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús vino, hermano. Y su trabajo es, aún ahora, hermano, interceder por nosotros. Él es el intercesor perfecto. Pero usted sabe qué, que fue provisto por Dios porque hace falta, hermano, un intercesor. Y un intercesor, hermano, es uno que sale a favor del otro. Cuando el otro necesita o no se puede defender o no tiene la fuerza o no tiene la capacidad o verdaderamente es culpable. Cuando alguien necesita ayuda, cuando no tiene recursos, uno necesita un intercesor, alguien que salga por uno. ¿Cuántas veces nosotros mismos, hermano, aquí con el inglés? Usted va a un sitio allá, hermano, y no piense que porque le pone H al final de las palabras está hablando inglés. No, para hablar inglés lo que hay que ponerle H. Sí, porque dijeron vacation, pues eso es vacaciones, ok, pues entonces allá. Ajá. No es carration, ni comidation. Con eso no resolvemos el problema, hermano. Todo lo contrario, uno lo miran raro. Entonces, del otro lado, sí, dicen, ¿de qué país tú vienes? Ahí habrá quien le pregunte, ¿de qué planeta tú vienes? Y entonces uno necesita a alguien que salga a favor de uno, hermano. Y Jesús lo que vino fue como intercesor, iglesia. Pero Él vino cumpliendo esta palabra que se había dicho de antemano más de 800 años antes de que el Señor, el ungido de Dios, pisara la tierra, hermano. Solo que 800 años después, esa primera parte, Él dice, yo vine ahora y vine a hacer esto. Hoy se cumple entre vosotros esta palabra. Y todo lo que mencionó, hermano, era bueno. Pero no solamente era bueno, porque dice a dar libertad a los cautivos, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová, hermano. Y se detuvo ahí porque viene un día de ira y viene un día de juicio. Pero ese día no ha llegado. Nosotros estamos ahora, hermano, en el tiempo del trabajo intercesor del Señor a favor de nosotros delante de Dios. Por eso es que hay misericordia. Por eso es que estamos vivos todavía, hermano. Por eso es que nos podemos congregar en la iglesia dándonos el lujo de escoger si queremos ir o no queremos ir. Sin darle, hermano,
a lo de Dios la importancia que merece, que es la primera y la mejor. Y todavía, hermano, Dios tiene misericordia de nosotros. Porque el propósito de Dios era enviar precisamente a su Hijo primeramente como intercesor. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Y esta es la razón. Cuando yo leo la palabra, hermano, estoy leyendo el periódico de mañana. No el de hoy, el de mañana. Y usted me puede decir, pero eso lo escribieron hace miles de años. Sí, hermano, pero esto tiene una vigencia para el día de hoy, como la tuvo el mismo día que fue escrita. Esto tiene aquí palabras, hermanos, que todavía están por cumplirse. Por lo tanto, en esta palabra bendita, con todos los siglos que tiene, hermano, no solamente está el pasado y nuestro presente, sino que también sigue estando nuestro futuro, hermano. Hay cosas que ya se han cumplido en su cabalidad y en su totalidad, hermano, pero hay cosas que están por cumplirse. Y la razón principal por la que Dios ha provisto esto, hermano, y que nosotros sepamos cuál fue el propósito de Jesús en venir a esta tierra como intercesor, hermano, es esta. Vaya conmigo al capítulo 59. ¿Está ahí? Ahí mismo donde estábamos. Esta fue la razón. Y oye bien, iglesia, que en estos días hay una de las cosas que más como que está agarrando fuerza de nuevo. La idea de que Dios es malo. Especialmente en la crítica a nosotros los cristianos. Comienza con una pregunta que parece sana. O sea, si Dios es tan bueno, tan amoroso y tan misericordioso como ustedes los cristianos, especialmente los evangélicos, dicen, ¿por qué le pasan entonces cosas malas a gente buena? Y eso es una pregunta, hermano, que mucha gente es genuina. En otra gente, hermanos, es capciosa. Que lo que viene es acompañado, hermano, de tratar de engañar o fastidiar a la persona que se le está preguntando. Yo tengo una respuesta buena, hermano. ¿Por qué le pasa tanta cosa buena a gente mala? Mire, hermano, que a la gente mala le pasan cosas buenas. Si no, véase usted como ejemplo. Ah, estaba pensando en el vecino, el diablo ese que tiene al lado. No. ¿Cuántas bondades, cuántas misericordias, hermano, Dios tiene de nosotros cada día, siendo nosotros malos? Entonces a mí lo que me asombra es que verdaderamente la bondad de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios, hermano, se revelan cada día desde el cielo sobre tanta gente mala. Dios es bueno, hermano. Los malos somos nosotros. La otra acusación que viene también casi siempre acompañado es el asunto de que la iglesia está llena de hipócritas. O sea, ustedes los cristianos, ese es el señalamiento ahora, ustedes los cristianos. Porque a nosotros ahora se nos acusa, hermano, se nos acusa de crímenes de odio, de terrorismo y cuántas cosas más que andan ahora por ahí, porque resulta que los tolerantes no nos toleran a nosotros, porque dice que nosotros no los toleramos a ellos. Entonces tenemos una intolerancia entre los tolerantes que los hace intolerantes a ellos y también a nosotros. ¿Lo entendió, hermano? No preguntes, Sam. Y nos hace a nosotros y hablan de nosotros como que fuéramos todos hipócritas. Cuando surgen esas preguntas, hermano, usted tiene que entender que el primer hipócrita es el que está hablando con usted. Porque esa persona lo que está usando ese argumento para librarse, hermano, de su propia culpa. Y hay momentos que usted tiene que confrontar las cosas de esa manera. O sea, que usted le puede decir igual que tú. Y claro, entonces
o responder, hermano, de tal manera que usted pueda ganarse el corazón de esa persona, más que con sus palabras, con su testimonio. Porque si Dios fuera a ejecutar su justicia sobre la tierra, hermano, como el mundo la merece, no quedaba ni uno de nosotros vivo. Ni uno. Dios ama y Dios tiene misericordia. Y el hecho de que Jesucristo viniera, hermano, hace 2000 años atrás, a hacer lo que hizo por nosotros, y que ahora sigue siendo nuestro intercesor, y lo dice la Escritura, que ahora mismo Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. Ahora mismo están sentaditos los dos ahí, uno junto al otro, hermano. Y Él está ahí a favor suyo, a favor suyo, a favor suyo. Pero usted sabe que la razón fue esta. 59, verso 1. He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Oiga bien, ¿sabe lo que está diciendo ese verso 1, hermano? Dios no está siendo mezquino, Dios no está siendo tacaño. Su mano no se ha acortado para salvar. Usted sabe cuando estaba el COVID en pleno, hermano. Nosotros los hispanos que acostumbramos a saludar y abrazar y besar y todas esas cosas. ¿Cuántas veces no estiré yo la mano, hermano? Y me dejaron con la mano estirada. Porque usted sabe que no se podía dar la mano porque eso era antihigiénico. Se le pegaba a uno el COVID. Y entonces la gente lo que hacía, usted sabe qué era, que acortaba la mano, que era... Sí. No, a veces ni puñito me dieron a mí. Era acortar la mano. No. Aquí dice que Dios, hermano, es y hace todo lo contrario. Su mano para salvar, hermano. Y escúcheme bien, hermano, si hace falta salvación, para que haya salvación hay que estar perdido. Para que haga falta salvación hay que estar mal, tiene que hacer falta salvación, hermano, en alguien que la necesita por su condición como está. ¿Qué quiere decir? Que el que está mal, hermano, estando así de mal como está, la mano de Dios, dice, no se ha acortado, no está estrecha, no está corta, no es escasa, hermano, para salvar. Pero escucha bien, que tampoco su oído, hermano, se ha ensordecido. La palabra que usa aquí, hermano, se ha agravado su oído, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no se está haciendo el sordo. Su oído está atento, hermano. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo estoy así? ¿O qué me está pasando a mí? Yo le digo esto, hermano, después de haber tenido el devocional, llamando a la gente a participar, hermano. Porque obviamente cuando uno escucha las cosas que Dios nos está diciendo a nosotros por la mañana aquí, hermano, que es que como que eso es endereza. ¿Y qué vas a hacer? Oh, hermano, porque Dios habla en todos los idiomas. Y dice, ponte para tu número. Ajá. Cuando uno oye esas cosas, hermano, y uno se siente confrontado por el Señor, uno tiene que entender que debe haber algo. Y le estoy hablando de eso a los que llegan por la mañana, hermano. Ahora que el templo se abre a las 6, la gente sigue llegando. Y uno llega a las 7, 7:30, 8, más tarde. Pero sigue llegando la gente temprano al santuario, hermano. Y a nosotros es quienes Dios nos está hablando de esa manera. Quiere decir que algo no está bien. Esta fue la razón, hermano, por la que Jesús vino. Y esta sigue siendo la razón por la que Jesús está haciendo su trabajo intercesor. Ve el verso 2 conmigo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salte conmigo al verso 9. ¿Está ahí? Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y ¿qué es lo que hay? Pero cuando dice por esto, ¿qué es, hermano? Lo que decía en el verso 2. O sea, nuestras iniquidades han hecho división y nuestros pecados, hermano, han hecho división entre Dios
y nosotros. No es que Él no tenga amor para dar. No es que Él no tenga la voluntad para hacerlo, hermano. Pero nuestros pecados e iniquidades, lo que nosotros hacemos de forma voluntaria, hermano, ofendiendo a nuestro Dios, ha hecho una división entre Él y nosotros. Entonces ya no hay oído para oír, ni un brazo extendido para salvar. Esperaba luz, y lo que hay entonces es tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tienta como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Pero que dice por qué, hermano, dice por qué. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El verso 13 y 14 le da la lista. Vaya al 15 conmigo, ¿está ahí? Y el que se apartó del mal, oiga esto, hermano. Dice, esto ha hecho división entre ustedes y nosotros. Y yo, dice Dios. Los pecados, las iniquidades de nuestras maldades. Pero entonces está el que se apartó del mal. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Mire eso, hermano. O sea, hacemos las cosas mal. Esperamos que Dios de todas maneras nos bendiga, nos prospere y nos multiplique. Vemos que eso no pasa y las cosas se siguen complicando. No queremos entender, hermanos, que es Dios que nos está hablando. Entonces viene uno que se aparta del mal. Y al que se aparta del mal, ¿qué pasa, hermano? Dios lo bendice. Dios le habla. Tiene experiencia. Y usted sabe lo que hacemos nosotros mismos muchas veces, hermano. A ese lo ponemos en una prisión. Adiós, mira a fulana. Mira a fulano. Y nosotros mismos los aprisionamos. Entonces del bueno muchas veces nosotros, hermanos, nos distanciamos. Y en lugar de apegarnos y unirnos de tal manera, hermano, que lo bueno se me pegue a mí también, porque lo bueno se pega, iglesia. Igual que lo malo se pega, hermano, lo bueno se pega y se pega más. Nos distanciamos, hermano. Oye bien. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Ahora aquí es que quiero llegar, hermano. Y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Ahora déjeme decírselo en español. Nosotros, si estamos mal, la consecuencia natural, hermano, de nuestra maldad va a ser que no vamos a recibir bendición, hermano, ni vamos a ser prosperados. Y si hay alguna prosperidad de la que aleja de Dios, o sea que quien se la está dando es el mismo diablo para acabar de completar el plan de destrucción que tienen contra suya. Si el dinero, como hablábamos la semana pasada, se ha vuelto su Dios y usted está haciendo buen dinero sin Dios, hermano, eso no es una bendición, eso es una maldición. Y esas cosas alcanzan a uno. Pero si estamos haciendo lo bueno y haciendo lo bueno, estamos siendo maltratados, hermano, o aprisionados, como está pasando ahora en la nación completa. Se levanta el pueblo de Dios y se levanta la nación completa, hermano, en contra del pueblo de Dios. Y estamos siendo marginados, criticados, hermano, por hacer lo bueno. Dice que Dios lo vio, hermano. Y usted sabe qué esperaba Dios. Que saliera uno
Y esta no es la primera vez, hermano. O no es la única vez que se menciona esto. Dice, y buscó un hombre. Uno que saliera y se interpusiese. Mire cómo lo dice aquí, verso 16. Y vio que no había hombre, pero escucha esta frase, hermano, es Dios de quien estamos hablando. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿Sabe esa palabra interponerse ahí, hermano? En inglés dice, ¿cómo dice en inglés? Intercessor, un intercesor. Y dice que Dios se maravilló, hermano, de que miró lo que estaba pasando y no vio un intercesor. Eso añade, hermano, al mal que ya estaba pasando, el hecho de que entre el pueblo de Dios, viendo el pueblo de Dios lo que estaba pasando, no hubiera uno, hermano, uno que saliera a interceder por el pueblo. Dice hasta el punto de que Dios se maravilló de esto. Ay, pero Dios es tan bueno, hermano. Que alégrate, iglesia. Porque si estamos haciendo o cumpliendo la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Dios, dice entonces aquí que como no salió uno a favor del bueno, como no salió uno en defensa del que necesitaba, hermano, entonces termina ese verso diciendo, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dios nos tiene a nosotros aquí, hermano, con un propósito, y por esa razón algo pasó aquí esta mañana. Y también estábamos hablando de una tarea que yo le di a mi hermana Andrea. Yo le dije durante la semana que tomara una palabra de parte del Señor y la leyera. Y leese ese capítulo, pero léase estos otros también. Y compartí a mi hermana Andrea esta mañana con nosotros que no entendió bien una parte del pasaje en 1 Corintios 12 donde está hablando de que nosotros somos un cuerpo, somos muchos miembros, pero todos, hermanos, somos un solo cuerpo y ese cuerpo se llama el cuerpo de Cristo. Unos tienen una función, unos tienen otras, unos se ven más honrosos, unos parecen más deshonrosos, hermano. Pero la misma Escritura dice que a los que menos honra tienen, hermano, y los menos espléndidos, a esos se les viste con mayor esplendidez. Y esto es Dios, hermanos, haciendo justicia entre nosotros. Y cuando estábamos hablando de que no entendíamos ese asunto, precisamente esto fue lo que salió a relucir, hermano. Que es que nosotros estamos llamados a esta unidad, a mantener esta unidad en la fe del Hijo de Dios, que es lo que nos hace a nosotros, hermano, lo que nosotros somos, la iglesia de Cristo. Que nosotros, hermano, estamos llamados de parte del Señor a salir a favor los unos de los otros. Que Dios nos está llamando a nosotros, iglesia, a que nos unamos y nos compenetremos como tenemos que hacerlo para que el Señor se glorifique en nuestro medio. Si no, Dios mismo lo va a hacer de todas maneras, iglesia. Pero entonces nosotros vamos a perder terreno y vamos a perder mucha bendición. Dios está llamando un pueblo a interceder, hermanos. Dios nos está llamando a nosotros a interceder. Jesús nos dio el ejemplo cumpliendo la profecía de Isaías 61. Dice, a esto fue que me envió Dios y me ungió Dios para hacer esto. Pero la razón es porque el pueblo estaba en esta condición. Y yo creo que nosotros en este tiempo, hermano, no hay diferencia cuando uno lee esta palabra. Por eso yo le digo el periódico de mañana. Porque yo no estoy leyendo nada aquí que no esté pasando entre nosotros el día de hoy. Entonces el llamado del Señor para nosotros es entender estas cosas, porque si no, Dios se desagrada, hermano. Y Él interviene y afirma al justo y lo bendice y sale en su defensa.
Pero Dios se maravilla cuando entre su pueblo no sale uno, hermano, no se levanta uno a interceder, a salir a favor de sus hermanos. Si hiciéramos una entrevista ahora, una encuesta, hermano, y pasáramos un papel y escriba aquí, ¿cuántos de nosotros estamos intercediendo, orando, rogando, pidiendo los unos por los otros? Y si es así, ¿por quién lo estamos haciendo? Quizá encontráramos la sorpresa, hermano, de que lo que estamos viendo es nuestro retrato en este capítulo de Isaías. No es aquí solamente donde aparece ese pasaje, que vio Dios que no había hombre. Y es necesario, hermanos, por eso llamé a Efraín esta mañana aquí también, iglesia. Manazulma con José están envueltos ahora en el asunto del evangelismo. Está planeando su actividad de evangelismo para la próxima semana. Alguien más, Nancy estaba esta semana con mi hermano Jesús y la hermana Lupita con los cartelones allá afuera en la calle. Hay gente aquí en la iglesia, hermanos, que está haciendo su trabajo. A John Dios le pone una lista de jóvenes que necesita que oremos por ellos. Pero hay una pregunta en el aire, hermano, que fue la manera en que el Señor confrontó a mi hermana Andrea. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu corazón? Esta mañana el Señor nos recordaba por el mensaje de Nilsa que estemos preparados o no, hermano. Cristo va a venir. Pero ella hizo una pregunta. ¿Y si viniera hoy, te vas con Él? Nada de esto es accidente, iglesia. Dios está tratando con nosotros. Entonces desde temprano estamos viendo a Dios hablarnos de esta manera. Entonces hoy comienza la Semana Santa y pudiéramos estar hablando tantas cosas bonitas, hermanos, de este tiempo, tantas cosas tristes de este tiempo también. Pero a la tristeza se le añade, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que a Dios le agrade. ¿O qué estamos haciendo nosotros que a Dios no le agrada? Y que entre nosotros entonces, hermanos, reconociendo nuestra condición, se tiene que levantar, hermanos, aunque sea un intercesor. Uno. Que cuando yo diga, ¿quién va a orar por esto, hermano? Eso tiene que ser como algo automático. Estamos invitando a interceder. Dios se maravilla, hermano. Y no es que se maravilla de que, wow, mira qué tremendo. Como esa gente se portan. Todos son tan decentes. Y todos son tan buenos que en verdad hay que llamarlo por nombre para que se atrevan a hacer algo. Porque es que ellos no se van a hacer así y que parezca que es un gesto orgulloso. Esos muchachos sí son buenos. Esa no es la maravilla de que dice aquí que Dios se maravilló, hermano. Cuando dice que Dios se maravilló de que no encontró un hombre que intercediera, hermano, es maravillarse de wow. De malo, ¿qué pasó? No porque él no lo supiera, hermano. Es porque había quien podía levantarse a favor del pueblo. Usted sabe que un poco más adelante, ahí en el capítulo 63, hermano. Capítulo 63. Es que hace falta un intercesor, hermano. Hace falta un intercesor. Mira el verso 5 conmigo, hablando Dios, hermano. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira.
Esto es Dios hablando, hermano. Miré, no había quien ayudara. Y me maravillé. Como que, wow, ¿qué pasó? Que no hubiera quien sustentase. Pero usted sabe que en Ezequiel capítulo 22 también tenemos un pasaje así, ¿no, hermano? Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 22. En en Ezequiel capítulo 22, hermano. Vaya conmigo al verso 28. Déjeme darle un trasfondo. Y sus profetas, ¿qué hacían, hermano? Recubrían con lodo suelto. Estaba hablando antes de eso de los príncipes, los que tenían el control del gobierno, hermano. Y decían todos eran unos corruptos. Pero venían los profetas, los mensajeros de Dios, y lo que aquella gente estaban haciendo mal, los profetas lo recubrían con lodo suelto. Sigue, mi siervo, sigue. El Señor te está prosperando y te ha de prosperar aún más. Así dice el Señor. Bien vendrá, bien vendrá. Sí, bien vendrá tu desgracia. Y de eso hay mucho hoy en día, hermano. ¿Usted no cree que cuesta pararse aquí, hermano, a hablar lo que yo estoy hablando el día de hoy? ¿Usted sabe cuántas cosas bonitas yo pudiera estar diciendo aquí ahora, hermano? De lo lindo que se ven, de cómo parece que ya estamos casi normales, hermano. Si es que alguna vez lo fuimos. Hay tantas cosas que pudiéramos estar hablando aquí, hermanos, pero usted sabe que hay algo que Dios espera de nosotros. Y de ese algo, hermano, depende nuestra bendición gloriosa. Bendito Dios. Porque nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia de Cristo. Dios ha dotado a su pueblo, hermano, de tantas cosas que Él se maravilla de que cuando hay que hacer algo, especialmente, hermano, interceder, hermano, se maravilla Dios que dice, no vi ni uno. Entonces los profetas recubrían con lodo suelto. Y dice lo que quiere decir eso, hermano, aquí en ese capítulo, que estoy en el verso 28 a la mitad. Profetizándoles ¿qué? Vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Es un intercesor. Que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Eso es un intercesor, hermano. Para que yo no la destruyese, con razón, hermano, por lo que estaba pasando. Y dice aquí, y no lo hallé. Y en un corto espacio, hermano, encontramos 3 menciones de Dios sobre de su sorpresa. No sorpresa, porque Dios no lo sorprende nada. Maravillarse Dios. Es como que Dios mirara y dice, tanto que te he dado, donde te he puesto. Y cuando el pueblo te necesita. Y no estoy hablando de necesitar, hermano, de dar dinero o cualquier cosa. Eso va a salir de donde quiera, iglesia. Lo que mueve el universo, hermano. Lo que mueve la mano de Dios. Lo que provoca el milagro, trae la libertad, la salvación y la redención. Es un pueblo que se humilla delante de Dios en intercesión, en ruego, en súplica, en clamor, en oración. No hay otra respuesta, no hay otra salida. No hay claves ni misterios, hermano.
Esto es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántos de aquí, de nosotros, Dios nos ha dado tanto, hermano? Aquí en la iglesia. Aquí hay unas capacidades tremendas, hermano. Pero tremendas. Para hacer tantas cosas. Dios ha dotado de talento a tantos de nosotros. Y si usted lo que está esperando es que sea el pastor, se lo voy a decir desde ahora, hermano. Que hay quien viene donde mí y me dice que sintió algo en cuanto a el hermano fulano o la hermana fulana. Ahí mismito. Ya se lo estoy diciendo para que se economice la pregunta, hermano. Yo digo, ¿y qué vas a hacer? Porque yo no sentí nada. ¿Que sentiste fuiste? Tú. ¿Sí? No, porque venir donde mí, entonces, para que yo haga algo que usted sintió, eso conmigo no funciona, hermano. Cuando yo lo sienta, yo lo hago. Cuando a mí Dios me hable, yo voy. Pero si usted fue que sintió, y a usted fue que Dios le mostró, y a usted fue que Dios le dijo, haga usted lo que Dios le mandó, le encomendó, hermano, porque de eso es que se trata esto. Dios ha dotado a su pueblo, iglesia. Dios nos ha dotado a nosotros. Para empezar, iglesia, el día que cada uno de los que está aquí convertido se convirtió, el Señor vino a morar en tu vida e hizo de ti su residencia. Tú eres su templo, tú eres su casa. Él vive ahí. Eso debe ser suficiente, hermano, para nosotros hacer cualquier cosa para Dios. Pero encima de eso, hermano, Dios va añadiendo a nuestra salvación experiencias con Él, incluyendo eso que se llama la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, para ser usado para edificación de la iglesia. La manifestación del Espíritu, dice la Escritura, es para provecho. Y eso no lo podemos coartar, no lo podemos frenar, no lo podemos detener, lo tenemos que usar, iglesia. ¿Usted sabe cuántas cristianas mayores hay aquí? Aquí no hay gente vieja, hermano. Aquí hay gente clásica, madura o mayor. Cualquiera de esas palabras la puede usar, hermano. Que pueden tomar a estas jovencitas que se están levantando ahora. O a estas damas jóvenes que están empezando a criar sus hijos. Y solamente con venir a darle un buen consejo de mamá, ya con eso usted está sirviendo al propósito de Dios. Pero yo no estoy diciendo esto nada más como un buen consejo, hermano, es que la Escritura dice que eso lo podemos hacer, que lo debemos hacer entre nosotros. Tiene que haber, hermano, un intercesor. Alguien que salga a favor del otro. Y a eso, hermano, nos está llamando Dios. ¿Usted sabe por qué también, hermano? Porque hay mucho perdido. Hay mucho perdido fuera, pero hay mucho perdido dentro. Y solamente, hermano, solamente esa labor intercesora de nosotros los unos por los otros es lo que puede librar a muchos, hermanos, de esa atadura del diablo. Porque el brazo de Jehová no se ha acortado, hermano, para salvar. Ni su oído se ha agravado para oír. Pero nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y uno puede pensar en toda clase de pecados, pero yo lo que estoy trayendo hoy es que Dios se maravilla de que siendo nosotros quienes somos y habiendo Él puesto en nosotros lo que ha puesto, hermano, que no haya uno que se levante a interceder. Obviamente es como Él quiere y como Él dice y a favor de quien Él quiere y Él dice. Yo voy a hacer una pregunta.
Porque el Señor se la hizo a Andrea. Entonces ahora yo lo voy a pasar al pueblo, Andrea. ¿Y tú? ¿Y tú? Por quien primero hay que interceder, hermano, es por nosotros mismos. Cuando digo por nosotros mismos, yo tengo que orar por mí, hermano. Señor, ten misericordia, apiádate de mí. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda injusticia, de toda impiedad. Límpiame, Dios. Para que entonces, hermano, mi corazón se enternezca de tal manera que mi oración, hermanos, se multiplique a favor de aquellos que están en necesidad. Y usted sabe lo que va a venir como recompensa de esto, hermano, y a cambio de esto, el poder salvador de Dios para nuestros hijos, para nuestras esposas, nuestros esposos. El poder de Dios para salvar, porque su mano no se ha acortado. La maldad del ser humano es lo que la detiene, iglesia. El oído de Dios está atento al ruego de su pueblo. Pero hubo uno que fue sanado, hermano, y los fariseos vinieron y le preguntaron, ¿y quién te sanó? Y él dijo, yo no sé. Y entonces le dijeron, pues ese tiene que ser un pecador. Y yo dije, bueno, si es pecador o no, yo no sé. Una cosa yo sé, al pecador Dios no lo oye. Pero si alguno hace la voluntad de Dios, a ese Dios lo oye. Y a ese le dijeron hasta hijo del diablo, también le dijeron a ese hombre. Nosotros queremos, hermano, que el Señor escuche nuestra oración y que escuche nuestro ruego. Pero Dios está buscando, iglesia, un intercesor. Pueblo de Dios, un intercesor. Aquí cada padre, cada esposo, hermano, está llamado a ser cabeza de su hogar, hermano, e intercesor a favor de los suyos. Por eso que menciona hombre una y otra vez, hermano. Obviamente incluye a la mujer, pero si hay algo que es específico, hermano, es la intención de Dios de que nosotros los hombres tomemos nuestro lugar, iglesia, y que nos pongamos los pantalones en nuestro sitio. Estamos viviendo en una sociedad de cambio de roles, donde los hombres ahora parecen mujeres, no necesariamente en la apariencia, hermano, sino en la conducta. Y entonces las mujeres parecen hombres porque ellas son las que corren todo. Y son las que trabajan. Y son las que se ocupan del manejo de todos los asuntos. Y eso no está mal. Pero el hombre tiene que tomar su lugar. La posición que Dios le dio. No estamos en un tiempo, hermano, donde Dios mire y se maraville de que ninguno de nosotros se levante a favor de los demás. Estamos en un tiempo, hermano, donde hay que tomar valor, y el valor nos lo da el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, para nosotros hacer aquello que Dios nos ha llamado. A mí me cuesta, hermano, pararme aquí, pero cuando yo escucho la experiencia de Andrea, cuando yo veo lo que Dios está haciendo, le está diciendo a John, que nos tiene que dictar el Señor, es por este, que quiero que oren y que quiero que ayunen. Que ponen el mismo día una palabra en mi hermana, ¿listo o no? Yo vengo ya. Que eso es lo mismo que decir, ¿y tú qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado? Yo tengo que entender, hermano, que el Señor nos está confrontando a nosotros. Y a mí lo que me había dicho, lo que necesito es un intercesor. Y obviamente esto comienza conmigo, hermano. ¿Qué vamos a hacer?